¿Alguna vez te has detenido a pensar que, antes de Pablo escribir sobre sus visiones celestiales, ya existía un hombre que había explorado los misterios del cielo de una forma aún más profunda? Un personaje tan antiguo como enigmático, que vivió mucho antes del nacimiento del Mesías, y que habría atravesado, según antiguos textos, las 7 regiones celestiales. Un hombre cuya comprensión del mundo espiritual era tan impactante que incluso el propio hermano de Jesús lo citó como una voz profética en el Nuevo Testamento. Este hombre fue Enoc, una figura que ha quedado en la sombra para muchos creyentes de hoy, a pesar de la inmensidad de su legado. 7ª generación desde Adán, Enoc no fue un personaje cualquiera. Su vida y su destino están envueltos en un velo de misterio que ha intrigado a estudiosos, rabinos y teólogos durante siglos. La Biblia apenas ofrece unas líneas sobre él, pero esas pocas palabras tienen un peso inmenso, y Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta breve declaración, registrada en el capítulo 5 del Génesis, abre la puerta a uno de los mayores enigmas de las Escrituras. A diferencia de otros patriarcas, cuyas muertes están claramente documentadas y acompañadas de genealogías y años vividos, Enoc rompe el patrón. No se habla de su fallecimiento, ni de su edad al morir, ni de su sepultura. Simplemente, se dice que fue llevado. En una época donde la mortalidad era la norma, incluso para quienes vivían siglos, su historia se convierte en una excepción trascendental. En lugar de descender a la tumba, ascendió. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué vio Enoc al cruzar el umbral entre lo terrenal y lo divino? ¿Quién lo recibió al otro lado? Estas preguntas no pasaron desapercibidas para los sabios del antiguo judaísmo. Durante generaciones, escribas y eruditos intentaron descifrar el significado de su travesía. Textos considerados apócrifos hoy, como el libro de Enoc, se escribieron para preservar lo que se creía que él había presenciado: batallas celestiales, el destino de los ángeles caídos, los secretos del tiempo y visiones del juicio que aún no ha llegado. Muchos creían que su ascenso no fue solo un privilegio divino, sino una misión: ser testigo de los cielos y registrar sus revelaciones para las generaciones futuras. Pero ¿por qué su historia fue silenciada o desplazada por siglos? ¿Qué revelaciones contiene su testimonio que podrían incomodar o sacudir las estructuras religiosas? Enoc no solo caminó con Dios, fue llevado por él a una dimensión que pocos seres humanos han experimentado. ¿Qué propósito tenía esta experiencia? ¿Y por qué su nombre resuena todavía como un eco desde la antigüedad hasta hoy? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción de lo que creías saber sobre el cielo, los ángeles y los designios eternos. No es descabellado pensar que Enoc haya sido bendecido con una sabiduría inaccesible para los seres humanos comunes. Desde la antigüedad, se tejió la idea de que este personaje, tan misterioso como fascinante, no solo contempló realidades superiores, sino que también fue el mensajero de lo que vio más allá del velo de lo visible. Así nació la imagen de Enoc como el intermediario entre lo divino y lo humano, un observador privilegiado de los misterios celestiales que plasmó sus vivencias en escrituras que escapaban a la comprensión ordinaria. Esta percepción no era una simple alegoría espiritual. En el pensamiento religioso de la antigüedad existía una lógica compartida. Si alguien tenía un acceso excepcional a la presencia de Dios, entonces era natural que ese individuo se convirtiera en depositario y transmisor de revelaciones trascendentes. En este contexto, Enoc asumió un rol que iba mucho más allá de lo simbólico. Fue interpretado como un canal viviente entre dos realidades, la terrenal y la eterna. Como si fuera un traductor divino, su tarea era convertir la sabiduría celestial en lenguaje humano, comprensible para aquellos que aún caminaban sobre la tierra. Este entendimiento dio origen a toda una corriente literaria en torno a su figura. No por casualidad, su nombre aparece con enorme frecuencia en la literatura llamada pseudoepigráfica, donde se atribuyen textos sagrados a personajes venerados para dotarlos de autoridad. Y aunque las escrituras hebreas solo dedican unas breves líneas a Enoc, éstas sirvieron como chispa para encender una poderosa tradición mística. Fue considerado el primer vidente, el primer ser humano que osó mirar más allá de la cortina que divide el tiempo de la eternidad, lo físico de lo espiritual. Así se inicia el legado de un libro que no solo ha impactado la fe de generaciones, sino que también ha generado uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes del siglo XX. En 1947, un joven pastor beduino, sin proponérselo,
cambió el rumbo de los estudios bíblicos. Mientras buscaba una cabra extraviada, lanzó una piedra dentro de una cueva en Qumrán, y ese acto sencillo condujo al descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Entre los rollos escondidos durante siglos, los arqueólogos encontraron algo que dejaría boquiabiertos a los estudiosos: 11 copias distintas del libro de Enoc. Este hallazgo fue un verdadero golpe a las antiguas suposiciones académicas. Hasta ese momento, muchos especialistas afirmaban que el libro de Enoc era una creación cristiana tardía, escrita mucho después de los acontecimientos bíblicos y, por tanto, sin valor histórico. Sin embargo, los textos encontrados en Qumrán demostraron lo contrario. Las comunidades judías del período del Segundo Templo no solo conocían el libro, sino que lo copiaban y lo estudiaban con reverencia. Algunos fragmentos hallados datan de los siglos III y II antes de la Era Común, lo que posiciona al libro de Enoc como una de las obras apocalípticas más antiguas que se conocen. ¿Pero qué tipo de obra era esta? Lejos de ser un solo manuscrito, el llamado libro de Enoc es en realidad una compilación de textos escritos en diferentes épocas, por diversos autores que compartían una visión común: revelar los secretos del cielo y advertir sobre el juicio que se avecina. La obra está dividida en 5 secciones principales, cada una con su propio enfoque teológico y simbólico. Primero, encontramos el libro de los vigilantes, donde se narra la caída de ángeles que desobedecieron a Dios y bajaron a la tierra, alterando el equilibrio entre el cielo y los hombres. Luego está el libro de las parábolas, repleto de visiones proféticas que muchos han vinculado con la llegada de un Salvador. A esto se suma el libro astronómico, una fuente sorprendente de conocimientos cosmológicos y calendáricos que revela la relación entre el orden del universo y la voluntad divina. Continúa con el libro de los sueños, que ofrece interpretaciones simbólicas de la historia del pueblo de Israel, y finalmente, la epístola de Enoc, una colección de enseñanzas morales dirigidas a los justos y a los sabios. Cada uno de estos textos refleja los anhelos y temores de su tiempo, y juntos forman un espejo de las tensiones espirituales del judaísmo del Segundo Templo. Era un periodo de transformación intensa, en el que la tradición hebrea se veía constantemente desafiada por las influencias del mundo helenístico y las imposiciones de poderes políticos extranjeros. En medio de este torbellino cultural, surgieron voces como la de Enoc para advertir, consolar y guiar a un pueblo en busca de redención y claridad espiritual. En tiempos marcados por la inseguridad y el desconcierto, surgieron escritos que intentaban dar forma a lo incomprensible. La literatura apocalíptica, nacida del deseo profundo de comprender el sufrimiento, se convirtió en una guía para aquellos que buscaban sentido en medio del caos. Esta corriente de pensamiento no solo se centraba en el futuro, sino que también intentaba interpretar el presente desde una perspectiva trascendental. Preguntas que desvelaban a generaciones enteras encontraban eco en estas obras. ¿Por qué padecen los inocentes? ¿Cuándo intervendrá la justicia divina para restaurar el orden? ¿Existe algo más allá de la muerte que recompense o castigue nuestras acciones? Dentro de este conjunto de textos visionarios, el libro de Enoc se alzó como una de las respuestas más provocadoras y reveladoras jamás escritas. En sus páginas se abordaba un misterio ancestral, mencionado brevemente en el Génesis, pero desarrollado aquí con una riqueza de detalles asombrosa. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse, las hijas de los hombres atrajeron la atención de seres celestiales que descendieron del cielo, cautivados por su belleza. Esta escena, tomada del capítulo 6 del Génesis, ha sido una de las más debatidas y reinterpretadas en toda la historia religiosa. ¿Quiénes eran, en realidad, esos llamados hijos de Dios? Mientras algunas interpretaciones modernas, influenciadas por lecturas racionalistas, los asocian con la línea piadosa de Set, el hijo de Adán, el autor del libro de Enoc va mucho más allá. Según esta obra antigua, no se trataba de hombres comunes, sino de ángeles enviados para proteger a la humanidad. Sin embargo, estos vigilantes celestiales decidieron romper su juramento divino. Seducidos por los placeres de la carne y el deseo de ejercer poder, descendieron a la tierra, liderados por figuras como Semiasa y Asael, y establecieron un pacto en el monte Hermón para llevar a cabo su transgresión. Lo que siguió fue una verdadera distorsión del orden establecido por el Creador. No solo tomaron mujeres humanas como compañeras, sino que compartieron secretos celestiales que no debían pertenecer a los hombres. Enseñaron a forjar espadas, fabricar joyas, leer las estrellas, invocar encantamientos y practicar artes curativas que,
fuera de contexto, se convirtieron en herramientas de corrupción. A primeras luces, podría parecer que estos conocimientos representaban avances civilizatorios. ¿Acaso la tecnología, la escritura o la medicina no son logros positivos? Sin embargo, desde la perspectiva enóquica, todo conocimiento que no proviene del permiso divino es potencialmente destructivo. La enseñanza prematura de estas habilidades fue vista como un acto de traición cósmica. Lo que debió ser una bendición, se transformó en maldición. Con armas perfeccionadas, los hombres aprendieron a matarse con mayor eficacia. Fascinados por la brujería, se alejaron del Creador y pusieron su fe en poderes engañosos. La mezcla ilícita entre lo angelical y lo humano produjo una raza de gigantes voraces, los Nefilim. Estas criaturas colosales no solo devoraban cuanto encontraban a su paso, sino que sembraban el terror y la desolación, simbolizando la ruptura absoluta del equilibrio entre el cielo y la tierra. Esta narración cambió radicalmente la forma en que se entendía el mal en la tradición judeocristiana. Ya no se trataba únicamente de la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso, sino de una rebelión que tuvo lugar en las alturas celestiales, donde ángeles designados como guardianes fallaron en su misión y arrastraron al mundo a una espiral de decadencia. Así, el mal adquiría una dimensión cósmica, no era solo consecuencia del pecado humano, sino el resultado de una fractura mucho más antigua entre las criaturas celestiales y su propósito divino. Esta visión explicaba no solo el sufrimiento presente, sino también por qué el mundo parecía tan irremediablemente contaminado. Los ángeles caídos, convertidos en seres oscuros y corruptores, pasaron a ser los responsables invisibles de muchas de las desgracias humanas. Desde entonces, la humanidad vive con las consecuencias de esa antigua transgresión, esperando el día en que la justicia celestial restaure el orden perdido y cierre definitivamente la herida entre el cielo y la tierra. Imagina por un momento estar suspendido en el umbral entre lo visible y lo invisible, donde la frontera entre el cielo y la tierra se desvanece, y ser elevado por fuerzas que trascienden la comprensión humana. Así comienza uno de los relatos más extraordinarios de la literatura espiritual antigua, el viaje celestial de Enoc. Según los escritos atribuidos a este patriarca, él no solo fue testigo de los misterios divinos, sino que fue transportado más allá de las nubes, más allá de las estrellas, hacia esferas donde residen seres luminosos y donde el Altísimo se manifiesta en gloria indescriptible. El libro de Enoc relata cómo este hombre, descendiente directo de Adán en la séptima generación, fue llevado vivo al cielo. No se trata de una metáfora o de un sueño, sino de una travesía descrita con tal nivel de detalle que parece el testimonio de un explorador cósmico. A lo largo de su ascensión, Enoc describe con precisión las estructuras de otros mundos, revelando una geografía sagrada desconocida para la humanidad. Afirma haber cruzado 7 cielos, cada uno con su propio propósito, sus habitantes específicos y su energía única. En su recorrido, contempla el movimiento ordenado de los cuerpos celestes, observa con asombro el lugar donde se almacena el granizo y la nieve, y camina por jardines sobrenaturales donde crecen árboles de luz, cuya belleza no se puede comparar con nada de este mundo. Sin embargo, lo más sobrecogedor le esperaba en lo más alto. Enoc es conducido ante el trono celestial, un lugar donde reina el anciano de los días, nombre simbólico con el que se refiere a Dios en su plenitud. Está rodeado por seres alados como serafines y querubines, entidades de pura alabanza y fuego eterno. La visión de este trono sería tan impactante que siglos después influiría profundamente en el desarrollo del misticismo judío conocido como la Merkabah, el arte de contemplar la carroza divina, así como en la escatología cristiana. Enoc no fue solo un espectador, fue escogido para recibir revelaciones celestiales. Se le confió la tarea de escribir todo lo que presenció y transmitirlo a las generaciones futuras. Su papel se convierte así en el de un mediador entre el reino divino y el humano. En el mundo superior, presencia como los ángeles caídos, aquellos que habían desobedecido la voluntad divina, son juzgados por sus acciones. Escucha la sentencia dictada contra ellos y contempla visiones sobre el destino final del mundo, los justos y los impíos, y el establecimiento del reino eterno. Estas narraciones fueron radicales para su época. En una cultura religiosa donde el acceso a la divinidad estaba estrictamente reservado a sacerdotes y rituales en el templo, el libro de Enoc proclamaba algo revolucionario. Un ser humano justo, sin linaje sacerdotal, podía ser llevado a los cielos y dialogar directamente con lo sagrado.
Esta afirmación quebraba las jerarquías tradicionales y abría la posibilidad de una relación íntima con Dios a todo aquel que se mantuviera fiel y puro. Enoc se convertía así en una figura modelo. Todo lector, al sumergirse en sus visiones, se volvía potencialmente un heredero de su misión. Y esta influencia no se detuvo en la antigüedad. Uno de los momentos más impactantes del Nuevo Testamento se encuentra en una breve pero poderosa carta, la Epístola de Judas, hermano de Jesús. Allí, el autor declara con solemnidad que el Señor viene con sus santas miríadas para ejecutar juicio sobre todos. Lo asombroso es que esta frase no procede de los libros del Antiguo Testamento reconocidos por el canon, sino directamente del libro de Enoc. Esta es la única cita literal de un texto apócrifo en todo el Nuevo Testamento, y su inclusión revela algo crucial. Los primeros cristianos no solo conocían esta obra, sino que la consideraban espiritualmente legítima y doctrinalmente útil. Judas incluso llama a Enoc el séptimo desde Adán, tal como lo hace el libro apócrifo, reconociendo su profecía como auténtica. Pero la influencia de Enoc en el cristianismo primitivo no termina allí. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, un título que aparece más de 80 veces en los Evangelios, está evocando directamente la figura celestial descrita en el libro de Enoc, un ser glorioso que se sienta en un trono para juzgar a las naciones. Este título no es un simple giro lingüístico, sino una declaración profunda sobre identidad, poder y destino final. Asimismo, el Apocalipsis de Juan, con sus imágenes de libros celestiales, ejércitos angélicos, tronos resplandecientes y el juicio final, guarda notables similitudes con las visiones enóquicas. Incluso la aparición de una ciudad celestial descendiendo del cielo, la Nueva Jerusalén, parece inspirarse en las descripciones que Enoc hace de los mundos superiores. Otros autores del Nuevo Testamento, como Pedro, también reflejan esta influencia. En su segunda carta, menciona a ángeles que pecaron y fueron arrojados a las tinieblas, una clara alusión a los vigilantes caídos del texto enóquico. Todo esto plantea una pregunta inevitable. Si este libro fue tan influyente, tan citado y tan profundamente entrelazado con la fe cristiana primitiva, ¿por qué fue excluido del canon bíblico? La respuesta nos remite a un episodio decisivo y complejo de la historia eclesiástica. Durante los primeros siglos del cristianismo, figuras importantes como Clemente de Alejandría trataban el libro de Enoc con el mismo respeto que las escrituras aceptadas. Clemente lo cita con admiración y lo utiliza como base teológica para explicar la ascensión de Enoc. Otro padre de la Iglesia, Tertuliano, va aún más lejos. Lo declara el más antiguo de los escritos proféticos, defiende su autenticidad y lo considera indispensable para comprender el conflicto espiritual entre el cielo y las fuerzas caídas. En los primeros 3 siglos, lejos de ser rechazado, el libro fue acogido por muchos maestros como una fuente valiosa de revelación. Durante los primeros siglos del cristianismo, varios pensadores influyentes se sintieron profundamente atraídos por las enseñanzas del libro de Enoc, a pesar de no formar parte del canon oficial. Justino Mártir, en su famoso diálogo con Trifón, un estudioso judío, se refirió a los relatos enóquicos para explicar el origen de los espíritus malignos, argumentando que los demonios eran los descendientes de los ángeles caídos que se habían mezclado con las mujeres humanas. Este enfoque permitía comprender la presencia del mal en el mundo desde una perspectiva que iba más allá de la simple caída de Adán, introduciendo una visión de corrupción cósmica. Ireneo de León, uno de los padres más respetados de la teología cristiana primitiva, incorporó imágenes del libro de Enoc en sus enseñanzas sobre los acontecimientos finales. A través de su obra, Contra las herejías, utilizó elementos apocalípticos extraídos de esta obra antigua para defender la idea de un juicio futuro en el que Dios restauraría el orden perdido. Incluso Orígenes de Alejandría, célebre por su rigurosidad doctrinal y por su papel en el desarrollo de la exégesis bíblica, aunque expresó reservas sobre el estatus canónico del texto, dedicó tiempo a estudiarlo y a considerar sus implicaciones teológicas. ¿Qué motivó a estos gigantes del pensamiento cristiano a prestar atención a un libro que, más adelante, sería excluido de las Escrituras? En primer lugar, su antigüedad le otorgaba una especie de autoridad. El texto parecía provenir de una tradición que se remontaba a épocas cercanas a los patriarcas bíblicos. Además, ofrecía respuestas a pasajes bíblicos enigmáticos, como las breves menciones en el Génesis a los hijos de Dios y a los gigantes en la tierra. A través de sus visiones, el libro de Enoc proponía una cosmología estructurada, una escatología rica en detalles,
y una explicación sistemática sobre el origen del mal y el destino de los justos. En un tiempo donde el cristianismo vivía bajo persecución y esperaba con anhelo el regreso glorioso de Cristo, este tipo de literatura tenía una resonancia profunda. Para los primeros cristianos, las profecías y revelaciones de Enoc ofrecían no solo consuelo espiritual, sino también una herramienta poderosa para la predicación. En las prisiones del Imperio Romano, donde muchos creyentes esperaban la ejecución por causa de su fe, las promesas de un juicio divino justo traían esperanza. Las imágenes vívidas del castigo a los malvados y la glorificación de los justos fortalecían el espíritu de los mártires y avivaban la pasión misionera de quienes llevaban el Evangelio a nuevas regiones. La visión apocalíptica de Enoc se alineaba perfectamente con el ambiente espiritual de una iglesia aún joven, que vivía al borde de la eternidad. Sin embargo, ese fervor comenzó a enfriarse a medida que la iglesia ganaba estabilidad. Entre los siglos III y IV, se produjo una transformación radical. El obispo Filastrio de Brescia llegó a considerar herética la creencia en la autenticidad del libro de Enoc, reflejando un cambio de percepción. San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, la Vulgata, expresó con claridad su escepticismo hacia el texto, y San Agustín, una de las mentes más influyentes de toda la cristiandad, al establecer las bases del canon bíblico, rechazó categóricamente los escritos considerados apócrifos. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué una obra que había sido valorada durante siglos comenzó a verse con desconfianza? La respuesta está en el profundo giro que experimentó el cristianismo al convertirse en religión oficial del Imperio Romano. Esta transición no solo trajo protección institucional, sino también la necesidad de uniformidad doctrinal. En el año 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría escribió una célebre carta de Pascua donde, por primera vez, enumeró de forma precisa los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento. Sobre otros textos que circulaban entre los creyentes, como el libro de Enoc, fue tajante, que nadie añada ni quite nada. Este acto marcó un punto de inflexión. Pero no fue un suceso aislado, sino el resultado de un largo proceso. En los primeros siglos, no existía un canon bíblico fijo. Diferentes comunidades cristianas usaban distintas colecciones de textos sagrados. Algunas incluían libros que más tarde serían descartados, mientras que otras rechazaban obras que eventualmente serían aceptadas. La fluidez textual era común. Pero al consolidarse la Iglesia como institución política y teológica, se volvió urgente definir qué era considerado palabra de Dios. La formación del canon obedeció a varios criterios estrictos. Primero, el criterio de origen apostólico. El libro debía haber sido escrito por un apóstol o un discípulo directo de uno. Segundo, la coherencia doctrinal. El contenido debía estar en armonía con la llamada regla de fe que resumía los dogmas esenciales del cristianismo. Tercero, la aceptación litúrgica. Debía ser ampliamente reconocido y utilizado en las celebraciones de la Iglesia. El libro de Enoc, pese a su antigüedad y riqueza espiritual, no cumplía con estas exigencias. Su autor no fue un apóstol, sino una figura anterior al diluvio, lo cual lo convirtió en un anacronismo teológico. Además, su narrativa sobre ángeles que transgreden las órdenes divinas, la existencia de gigantes híbridos y su detallada jerarquía celestial resultaban poco compatibles con el modelo de ortodoxia que se buscaba establecer. A medida que la Iglesia trataba de definirse frente a las herejías, textos como el de Enoc eran vistos con creciente sospecha. De este modo, una obra que había iluminado la fe de miles durante los días de persecución fue relegada a los márgenes. No porque careciera de valor espiritual, sino porque su complejidad y simbolismo resultaban difíciles de encajar en la estructura doctrinal que se estaba consolidando para una fe que ahora debía hablar con una sola voz a todo un imperio. Con el paso del tiempo, el libro de Enoc fue perdiendo su lugar dentro del uso litúrgico de la mayoría de las comunidades cristianas. Ya para el siglo IV, su lectura se había vuelto inusual en las asambleas religiosas más influyentes. Uno de los eventos más determinantes en este cambio de percepción fue el Concilio de la Odisea, celebrado alrededor del año 363 después de Cristo. En dicho concilio local, no solo se consolidó una lista cerrada de libros aceptados como sagradas escrituras, sino que se prohibió expresamente el uso de cualquier escrito no incluido en ese canon durante las celebraciones religiosas. Fue una línea divisoria tajante. Se cerró oficialmente la etapa de exploración doctrinal y comenzó la era del dogma consolidado.
Desde entonces, el cristianismo oficial avanzó con un enfoque claro hacia la uniformidad, estableciendo fronteras definidas entre lo que se consideraba divinamente inspirado y lo que era catalogado como apócrifo. Este proceso de definición ocurrió en contextos de poder y autoridad. Mientras los obispos deliberaban sobre el destino de los textos en catedrales de mármol, en regiones alejadas del centro imperial se vivía una realidad muy diferente. En las remotas montañas del reino de Aksum, en lo que hoy conocemos como Etiopía, los monjes cristianos mantenían viva una tradición paralela y profundamente enraizada. Allí, el libro de Enoc jamás fue olvidado, ni relegado a los márgenes. Por el contrario, se continuó copiando a mano, estudiando y venerando como parte integral de la revelación sagrada. La Iglesia Ortodoxa etíope desarrolló una identidad religiosa única, profundamente marcada por su aislamiento geográfico y por la independencia cultural que supo preservar a lo largo de los siglos. A diferencia de las iglesias del Mediterráneo oriental o de Europa, que ajustaron su teología a los dictámenes de Bizancio o Roma, la comunidad etíope cristiana creció en relativo aislamiento, rodeada por reinos islámicos que impidieron una comunicación fluida con el resto del cristianismo. Ese aislamiento, lejos de ser una desventaja, permitió que la Iglesia etíope conservara muchas prácticas y textos antiguos que en otros lugares habían desaparecido por completo. Entre las particularidades más notables del cristianismo etíope está la amplitud de su canon bíblico. Mientras que la mayoría de las tradiciones protestantes reconocen 39 libros en el Antiguo Testamento, el canon etíope incluye nada menos que 81 libros. Y entre ellos, figura como parte oficial de las Escrituras el libro completo de Enoc. Es la única tradición cristiana del mundo que reconoce esta obra como divinamente inspirada y la incluye en su Biblia hasta el día de hoy. ¿Cómo fue posible esta conservación? Todo comenzó con la llegada del cristianismo a Etiopía en el siglo IV, cuando dos misioneros conocidos como Frumencio y Edesio llevaron la fe cristiana al reino de Aksum. Esta conversión temprana estableció una iglesia con raíces profundas. A medida que pasaron los siglos, los etíopes tradujeron la Biblia a su lengua litúrgica, el Ge'ez, utilizando como base la versión griega de la Septuaginta. Esta versión incluía varios libros que posteriormente serían excluidos por otras tradiciones cristianas, y entre ellos, el libro de Enoc. El texto enoquiano, que había sido transmitido originalmente en arameo y más tarde traducido al griego, llegó a Etiopía en un momento crucial de formación espiritual. Allí no fue solo preservado pasivamente, sino que se integró activamente a la vida religiosa y académica del país. En los monasterios, no solo se copiaban los manuscritos, sino que se enseñaban y se interpretaban en profundidad. Se desarrolló toda una literatura de comentarios teológicos alrededor de las visiones de Enoc. Las ideas, símbolos y profecías contenidas en el libro se filtraron en la poesía sagrada, en la iconografía de los templos y en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa etíope. Incluso se estableció una festividad dedicada a Enoc dentro del calendario eclesiástico local, celebrando su papel como visionario y mensajero celestial. Gracias a este compromiso inquebrantable con la tradición, el texto completo del libro de Enoc ha llegado hasta nosotros en su versión íntegra, preservada en Ge'ez. Esta es la única copia completa de la obra que se conoce. En el resto del mundo cristiano, lo único que sobrevivió fueron fragmentos aislados, citas dispersas o versiones traducidas desde el etíope siglos después. Así, Etiopía se convirtió en la guardiana de un legado espiritual que el resto del cristianismo eligió dejar atrás. Este hecho nos recuerda una verdad crucial: la historia del cristianismo no es uniforme ni lineal. Es una red de tradiciones, culturas y caminos divergentes. Las decisiones tomadas por concilios y autoridades eclesiásticas en una parte del mundo no siempre fueron seguidas en otras regiones. La existencia del libro de Enoc dentro de la Biblia etíope desafía la idea de que el canon es universal e inamovible. Al contrario, pone de manifiesto que el cristianismo vivió, y aún vive, en muchas formas, algunas olvidadas, otras silenciadas, pero todas ellas vivas en la memoria de quienes las preservaron. Este legado desconocido permaneció oculto a los ojos de Europa hasta el siglo XVIII, cuando un acontecimiento extraordinario reavivó la atención mundial sobre el libro de Enoc. En 1773, el explorador escocés James Bruce regresó de una peligrosa expedición a Etiopía llevando consigo 3 manuscritos que conmocionarían a los círculos académicos europeos. Entre esos documentos se encontraba una copia completa del libro de Enoc escrita en Ge'ez.
Durante siglos, en Europa, esta obra había sido considerada una leyenda, conocida solo a través de referencias breves en obras apócrifas o por menciones indirectas en autores antiguos. Ahora, por primera vez en más de 1000 años, los eruditos podían contemplar la obra en su totalidad. El asombro fue inmediato. El llamado libro perdido de la antigüedad cristiana resucitaba con toda su potencia simbólica y mística. Lo que antes eran solo fragmentos ahora se presentaba con unidad, con una coherencia narrativa que revelaba una teología compleja, una cosmología celestial rica en matices, y una espiritualidad que invitaba a ver más allá de los límites impuestos por la tradición occidental. Desde entonces, el libro de Enoc ha sido objeto de renovado interés por parte de historiadores, teólogos, biblistas y creyentes, que lo consideran una pieza clave para comprender los orígenes y la evolución del pensamiento religioso en los primeros siglos del cristianismo. El hallazgo realizado por James Bruce no solo sorprendió a Europa, sino que marcó un antes y un después en el estudio de las antiguas tradiciones religiosas. Por primera vez en siglos, los estudiosos pudieron tener en sus manos la versión íntegra de un texto que había influido silenciosamente, pero de manera decisiva, en la conformación del pensamiento judeocristiano. Ya no se trataba de fragmentos citados por autores antiguos o de referencias indirectas. Ahora, el libro de Enoc podía leerse y analizarse por completo, en su idioma de preservación, el GES. Esta revelación generó una auténtica revolución entre los expertos bíblicos de Europa. Investigadores alemanes, franceses e ingleses se lanzaron con entusiasmo a la tarea de traducir, comparar y comentar esta obra misteriosa. Durante las décadas siguientes, se publicaron las primeras ediciones críticas y se comenzó a construir un cuerpo académico serio dedicado exclusivamente a la literatura enóquica. Se descubrió que este texto, largamente excluido, no era una anomalía marginal, sino una pieza clave para entender el pensamiento teológico del mundo antiguo. No obstante, el verdadero punto de inflexión llegó en el siglo XX. En 1947, unos jóvenes beduinos que exploraban cuevas en los alrededores de Qumrán, cerca del Mar Muerto, realizaron un hallazgo que cambiaría por completo la historia de las religiones abrahámicas, los manuscritos del Mar Muerto. Entre ellos, los arqueólogos encontraron numerosos fragmentos del libro de Enoc, escritos en arameo, lo cual confirmó su profunda antigüedad y su extendida circulación entre los grupos judíos del período del Segundo Templo, siglos antes del nacimiento del cristianismo. Lo que más sorprendió a los estudiosos fue la cantidad de copias descubiertas. Había más fragmentos del libro de Enoc que de cualquier otro texto no incluido en la Biblia hebrea. Esto puso de manifiesto que, durante ese tiempo, el texto no era una curiosidad olvidada, sino una lectura central en muchas comunidades religiosas. Su influencia fue tal, que hoy se reconoce que el pensamiento enóquico moldeó muchas de las ideas que más tarde serían consideradas distintivamente cristianas. Conceptos como el del Mesías descrito como un hijo del hombre preexistente, la existencia de un juicio final donde los justos serían recompensados y los impíos castigados, y una visión jerárquica y compleja del mundo angélico, aparecen ya plenamente desarrollados en el libro de Enoc, mucho antes de ser retomados en los escritos cristianos. Estos descubrimientos obligaron a los investigadores a revaluar la narrativa histórica. La separación rígida entre judaísmo y cristianismo ya no podía sostenerse sin matices. Había una tradición intermedia, compartida, que se había perdido en la memoria colectiva. Gracias al desarrollo de modernas herramientas filológicas y tecnológicas, hoy los expertos pueden identificar las distintas capas de redacción del libro de Enoc. Ya no se lo considera una obra unificada, sino un compendio de varios escritos, compuestos por diferentes autores a lo largo de varios siglos. Esta colección incluye secciones como el libro de los vigilantes, las parábolas de Enoc, el libro astronómico y otros, cada uno con su propio contexto, propósito y estilo literario. La crítica textual contemporánea ha logrado fechar estos escritos con mayor precisión, reconstruir las etapas de su transmisión y entender cómo interactuaron con otras corrientes religiosas de su tiempo. El resultado ha sido el renacimiento de los estudios enóquicos a nivel global. Universidades, centros de investigación y sociedades teológicas han organizado congresos, simposios y debates internacionales centrados exclusivamente en este texto. Ediciones críticas basadas en todos los manuscritos disponibles han sido elaboradas, y nuevas traducciones han hecho accesible el libro a una audiencia más amplia. Lo que una vez fue considerado una amenaza para la ortodoxia,
ahora es visto como una ventana invaluable al pensamiento espiritual de la antigüedad. Y así, un escrito que durante siglos fue silenciado, descartado por las autoridades religiosas y reducido al olvido institucional, ha resurgido con una fuerza inesperada. No solo ha recobrado su lugar como fuente de estudio, sino que ha planteado preguntas profundas sobre la dinámica de la tradición religiosa. ¿Quién decide qué textos son sagrados? ¿Qué fuerzas determinan qué se conserva y qué se elimina del legado espiritual de una civilización? El caso del libro de Enoc demuestra que la historia religiosa no es estática, ni está escrita con tinta indeleble. Está sujeta a los vaivenes del poder, a los intereses de los líderes religiosos y a las circunstancias sociales e históricas de cada época. Un texto venerado por generaciones puede ser descartado por razones políticas, dogmáticas o incluso estratégicas. Y siglos más tarde, puede resurgir, aportando claves esenciales para comprender no solo el pasado, sino también el presente de nuestra espiritualidad compartida. A lo largo de la historia, muchas obras que alguna vez moldearon creencias fundamentales han sido, sorprendentemente, empujadas hacia el olvido. Paradójicamente, algunos de estos textos regresan siglos después, con fuerza renovada, desafiando nuestra certeza sobre el pasado y obligándonos a reconsiderar lo que dábamos por sentado. Esta dinámica nos revela algo profundamente revelador. La línea que separa lo sagrado de lo profano, lo canónico de lo apócrifo, no es tan fija como solemos imaginar. Cambia con el tiempo, con el contexto, con los intereses de quienes tienen el poder de decidir qué se conserva y qué se desecha. El caso del libro de Enoc es un ejemplo claro de esta transformación. Nos recuerda que los límites de lo que se considera oficial dentro de una tradición religiosa no son universales ni eternos. Aquello que una comunidad venera como revelación divina, otra puede tratarlo como herejía o ignorarlo por completo. Esta relatividad en la selección de los textos sagrados revela que el canon, esa colección de libros aceptados como normativa, no fue una revelación directa ni una verdad inamovible. Fue más bien el resultado de un proceso largo, lleno de tensiones teológicas, decisiones políticas y factores culturales que se cruzaron en momentos clave de la historia religiosa. Cuando los concilios de la Iglesia tomaron decisiones hace más de 1500 años sobre qué libros incluir en las Escrituras y cuáles excluir, no lo hicieron como simples transmisores de una voluntad divina. Lo hicieron también como actores históricos, influenciados por disputas internas, por intereses imperiales y por la necesidad de unificar doctrinas divergentes. En muchos casos, esas decisiones no reflejaban el pensamiento original de los autores de los textos, ni tampoco cómo esos textos eran entendidos y utilizados por las primeras comunidades de creyentes. El canon bíblico, tal como lo conocemos hoy en día, es el resultado de una negociación. No representa la totalidad de la espiritualidad cristiana primitiva, sino solo la versión que logró imponerse. Y es aquí donde el libro de Enoc nos abre una ventana reveladora. Su exclusión del canon mayoritario no impidió que siguiera circulando y que sobreviviera durante siglos en la periferia del mundo cristiano, particularmente en Etiopía. Gracias a esa resistencia silenciosa y perseverante, hoy tenemos acceso a un texto que, de otro modo, se habría perdido para siempre. Esto nos invita a reflexionar sobre la riqueza y la complejidad del cristianismo en sus primeros siglos. Lejos de ser un movimiento homogéneo y lineal, la fe cristiana emergió en un ambiente vibrante y diverso. Existían múltiples comunidades, cada una con su propia interpretación de los eventos fundacionales, con colecciones distintas de textos que consideraban inspirados y con prácticas litúrgicas que variaban enormemente entre regiones. La ortodoxia que hoy conocemos fue solo una de muchas trayectorias posibles. No fue la única, pero fue la que finalmente obtuvo legitimidad institucional. Los avances contemporáneos en arqueología bíblica, análisis textual y estudios históricos nos han permitido redescubrir esas otras voces. Fragmentos de manuscritos antiguos, documentos hallados en cuevas, textos que habían sido descartados durante siglos, ahora se abren paso de nuevo en el discurso académico y espiritual. A través de estos hallazgos, emergen movimientos disidentes, corrientes místicas, visiones alternativas de lo divino que, aunque fueron excluidas del relato oficial, también formaron parte del tejido de lo que hoy llamamos cristianismo. El libro de Enoc nos muestra que lo marginal no es necesariamente insignificante. Muy al contrario, en muchas ocasiones, las tradiciones que habitan los márgenes son las que logran proteger lo más antiguo, lo más genuino y, a veces, lo más transformador.
Si no fuera por la fidelidad inquebrantable de la Iglesia Ortodoxa Etíope, una institución que preservó el texto a través de los siglos, copiándolo a mano, enseñándolo, integrándolo en su liturgia, jamás habríamos accedido al contenido completo de esta obra extraordinaria. En este caso, el centro del mundo cristiano decidió borrar, mientras que la periferia decidió custodiar. Y esa elección cambió el rumbo de la historia. Este fenómeno también nos invita a repensar el valor del estudio riguroso y sin prejuicios del patrimonio religioso. Solo a través de una investigación abierta, que no tenga miedo de cuestionar lo establecido ni de explorar lo olvidado, es posible reconstruir el panorama completo de nuestras raíces espirituales. La historia no es un bloque monolítico, sino un mosaico de memorias entrelazadas, muchas veces contradictorias, siempre complejas. Y si queremos comprender quiénes somos hoy como creyentes, como culturas, como sociedades, necesitamos mirar al pasado con una mirada que no descarte lo incómodo, sino que lo integre. El redescubrimiento del libro de Enoc no solo cambia nuestra percepción del pasado, sino que también transforma nuestro entendimiento del presente. Nos recuerda que aún quedan tesoros escondidos en los rincones más inesperados de la historia, y que el verdadero conocimiento surge cuando nos atrevemos a explorar lo que otros han dejado atrás.